Listo. Bueno, vamos a hablar de cómo manejar las finanzas según Dios, según la Biblia, según la palabra de Dios. Sí, gracias. Vamos a hablar de cómo organizar. No es, a veces, no, la parte económica no es tan fácil de manejar y la vamos a hablar en la perspectiva de Dios. Y no pocos matrimonios y no pocas familias entran en crisis por la parte económica. Algunos porque no tienen lo suficiente y eso crea tensiones, y a veces otros porque tienen más de lo suficiente y a veces también eso crea muchas dificultades. Hablemos un poquitico de cómo organizarla según Dios. Yo les voy a hablar 4 punticos muy sencillos para que ustedes los tengan en su mente. Como les dije, vamos a poner esto en el canal de YouTube, Padre John Mario Montoya, y después pueden volver ustedes sobre ello. Son 4 punticos muy sencillos. Ustedes pueden ampliar esos puntos en un libro que yo escribí hace años que se llama Dios nos quiere próspero. Yo no sé si lo pediste en la librería para tenerlo aquí, ¿no? No, ok. Hubiera sido bueno para que ustedes lo tuvieran aquí, lo pudieran adquirir, pero lo que les voy a decir hoy es como un resumen de lo que está en ese libro, en ese folleto, y después se pueden acercar a la librería Minuto de Dios y a lo mejor leerlo en pareja. De esos 4 puntos que voy a trabajar, el primero sería: ¿Dios nos quiere pobres o prósperos? Porque a veces, me gusta mucho la rapidez de la respuesta, pero no crean que ciertos sectores de la vida espiritual y de la iglesia responderían tan rápidamente como ustedes. La mayoría de los santos que se canonizan se dice que eran pobres. Entonces, uno dice, entonces hay que ser pobre para ser santo. Y a veces en la espiritualidad de la iglesia se exalta mucho la pobreza, pero contradictoriamente se está hablando continuamente en los documentos de la iglesia y en los documentos de la doctrina social de la iglesia de la igualdad, de la prosperidad, porque la iglesia habla de prosperidad. Papa Francisco, en la exhortación apostólica La alegría del evangelio, cuestiona el tema de la teología de la prosperidad cuando se entiende de que yo le doy a Dios para que Dios me dé. De eso vamos a hablar en el último punto. Pero en realidad la iglesia siempre está luchando para que el pueblo, los pueblos tengan lo necesario, ¿sí? Es más, en muchos documentos de la iglesia se habla de que la pobreza no es querida por Dios. No es querida por Dios. Hay un documento que la iglesia hizo hace ya bastantes años, que se llama Documento de Puebla, donde en un numeral, creo que el 28, dice: vemos como un escándalo la creciente brecha entre ricos y pobres. Es un escándalo que haya unos que tengan demasiado, que generalmente son pocos, y que haya muchos que no tengan nada. Y la iglesia dice, es un escándalo, una contradicción con el cristianismo. ¿Por qué? En el fondo está el pensamiento de que todos deberíamos tener todo lo necesario
para llevar una vida digna de hijos de Dios. No estoy hablando de superabundancia, pero sí lo necesario, que podría ser como qué. Una comida, una vivienda digna, salud, lo necesario para la salud, ¿sí? Que ya no sabemos cómo vamos a hacer eso, que está la salud más embolotada en este país. Y luego también un medio para desplazarnos, un auto a lo mejor. Algunos no lo necesitarán, otros puede que sí. Ven, entonces también otra cosa que necesitan ustedes, para lo cual necesitan dinero en su hogar, para sacar adelante un trabajo. ¿Qué más? Para la educación de los hijos. Si no tienes dinero, no los puedes educar. Entonces, si no tienes dinero, no tienes un techo, no tienes quizás un medio de transporte, llámese moto, bus, pata, como lo quieras llamar, y no tienes salud. Lo que quiere decir que Dios no nos quiere con esa pobreza de estar, de no tener una vida digna, porque hay gente que se siente mal pidiéndole cosas materiales a Dios. Y acuérdense cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro hay una frase que dice: danos hoy el pan de cada día. Danos lo necesario para vivir. Pero el pan de cada día no necesariamente es un pancito o un buñuelito con un cafecito. Sí, ¿qué es lo que ustedes están dando ahí? Tinto con almojábana. No, el pan nuestro de cada día no es solamente tinto con almojábana y buñuelo. El pan nuestro de cada día es lo necesario para llevar una vida digna, para poder pagar los servicios. Y vida digna, por ejemplo, si ustedes tienen un hijo y ese hijo o esa hija estudia diseño gráfico, ¿qué necesita ese hijo o esa hija para estudiar diseño gráfico? Un computador. Sin computador no puede. Por lo tanto, el pan de cada día para ese hijo o esa hija es tener un computador. Claro, porque el pan de cada día no es solamente el pedacito con carbohidratos y calorías de cada día, sino lo necesario para llevar una vida de hijos de Dios. Entonces el primer punto es: Dios quiere que tengamos lo necesario. Hay un texto bíblico, y yo sí quiero que tengan la Biblia a la mano. Y si no trajeron gafas, se fregaron. Pero en el libro del Deuteronomio, capítulo 33, el Deuteronomio es como el cuarto, quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio, y me parece muy importante que lo búsquenlo, ténganlo, le pusimos una Biblia por pareja, búsquenlo y ténganlo. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 19. No digan por la página, busquen en la Biblia, acostúmbrense. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 19. Dice así: llamarán a las naciones al monte, y allí ofrecerán los sacrificios requeridos.
disfrutarán de la riqueza de los mares y de los tesoros ocultos de las playas. Otra vez vuelvo a leer esto. Disfrutarán de la riqueza de los mares y de los tesoros ocultos de las playas. ¿Qué palabra, qué verbo usa? ¿Cómo? Disfrutarán. Disfrutarán. Disfrutarán de las riquezas, de los mares y de los tesoros ocultos de las playas. O sea que Dios está diciendo, ustedes pueden disfrutar de lo que existe en la naturaleza. No se sientan mal queriendo disfrutar de lo que existe en la naturaleza. De querer viajar, de querer tener un buen lugar para vivir. No estoy hablando de lujo, estoy hablando de un buen lugar. Pero fíjense que el Señor dice, disfrutarán de las riquezas de los mares y de los tesoros escondidos de las playas. Es decir, no está mal querer disfrutar lo que Dios nos ha dado en la naturaleza. Entonces lo primero que yo tendría que decirles es, Dios quiere que llevemos una vida digna de hijos de Dios, como ustedes quieren que sus hijos vivan dignamente. Para eso les han educado y han tratado de darle lo mejor, para que sus hijos tengan una vida digna. Entonces no está mal querer disfrutar de la creación de Dios. En segundo lugar, quisiera hablarles de esto. Cuando nosotros hablamos de Dios y de nuestra relación con Dios, resulta que mucha gente cree que mi relación con Dios es de mi alma. Yo me relaciono con Dios con mi alma. Pero resulta, hermanos, que yo no me relaciono con Dios con mi alma, sino que yo me relaciono con Dios con todo mi ser. ¿Sí? Y yo soy alma, pero también soy cuerpo. Pero yo soy alma y soy cuerpo, pero también soy sentimientos. Y yo soy alma y soy cuerpo y soy sentimientos, pero también soy voluntad. Y yo soy cuerpo, alma, sentimientos, voluntad, y también soy inteligencia. Y además de ser cuerpo, alma, voluntad, sentimientos, inteligencia, soy un ser sexuado. Tengo una sexualidad. Pero además de tener una inteligencia, una voluntad, una corporeidad, un alma, una sexualidad, también soy un ser que tiene relaciones sociales, y en esas redes sociales están las relaciones económicas y financieras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando yo le doy cabida a Dios en mi vida, no es solamente para que Dios maneje la partecita espiritual, sino que Dios lo quiere manejar todo. Busquen por favor en el Nuevo Testamento la primera carta de San Pablo a los Corintios. Me extraña que ustedes no traigan Biblia al grupo, pero los entiendo, porque yo que dirijo el grupo de los lunes, es una lucha para que la gente traiga Biblia. No sé por qué la gente de nosotros no se acostumbra a traer Biblia, está mal. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, búsquenlo, primera carta de San Pablo a los Corintios. Yo les voy a ayudar un poquito para que no se
mientras tanto. En la carta de San Pablo a los Corintios, aquí está, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo, un momentico que les estoy indicando algunos. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice: por eso quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Es decir, dice San Pablo, por el Espíritu Santo, nosotros le podemos decir a Jesús ¿cómo? Señor, dice aquí en la Biblia. Por el Espíritu Santo, nosotros le podemos decir a Jesús ¿cómo? Señor. ¿Y qué significa cuando nosotros decimos, Señor Jesús, bendíceme? ¿Qué significa decirle a Jesús, Señor? Significa que Él es el que manda en mi vida. Cuando yo le digo a Jesús, Señor, significa que Él es el que manda en mi vida. Y cuando digo que Él manda en mi vida, manda en mi parte emocional, espiritual, intelectual, volitiva, económica, financiera, sexual. Es decir, no hay partes en las cuales Dios no pueda entrar, como si hubiera partes vetadas a Dios. Y cuando hablamos por ejemplo, hay dos temas que son complejos: la sexualidad, de la cual yo sé que han hablado muchos ustedes, y la economía. Y la mayoría de la gente le dice a Dios, esas dos partes yo las manejo. Yo manejo mi sexualidad como a mí me dé la gana, tú no te metes en eso. Pero también yo manejo mi bolsillo como a mí me dé la gana, porque yo me la gano y yo soy el que decido cómo invierto, cómo manejo el dinero. ¿Qué pasa? Que entonces Jesús no es el Señor. Es el Señor de unas áreas de tu vida. Pero resulta que cuando Jesús es Señor, quiere decir que no hay áreas vetadas, no hay áreas a donde Dios no puede entrar, porque Dios es celoso. O todo o nada. Dios es celoso. Entonces el segundo punto que quería decirles es este. Cuando yo le doy la entrada a Jesús como el Señor de mi vida, entonces le estoy dando a Él el control de todo lo mío. Escúchenme. El dominio de todo lo mío, de mi intelectualidad, de mi voluntad, de mis sentimientos, de mis relaciones sociales, de mi sexualidad y también de mi área financiera, económica. O Él es el dueño de todo o no es el Señor de tu vida. Porque hay áreas donde uno dice, esto lo manejo yo. ¿No? Cuando Jesús es el Señor, significa que Él quiere mandar en todas las áreas de tu vida. No solamente en unas. Yo manejo Dios para la parte religiosa, para la parte moral, para la parte de los domingos, para la parte, pero espiritual, religiosa. Pero la parte sexual yo la manejo según mis gustos, mis placeres y mis deseos. Pero la parte económica yo la manejo según como yo quiero.
Jesús no es el Señor de tu vida entonces. O es el Señor de todo o no es el Señor. Con esto les estoy diciendo que también hay que darle a Dios el control de la parte financiera, monetaria de tu vida, de tu matrimonio. Darle a Dios el control de tu vida financiera, de tu vida económica. Porque no es, bueno, Señor, esta parte no, esta parte no, en esta parte no, esta parte yo la manejo como quiero. No es Jesús el Señor de tu vida. Entonces, es un huésped, un huésped, tú no lo dejas, cuando lo invitan a una casa a uno de huésped, si yo voy entrando a una casa y me invitaron y yo paso de la sala al comedor, ¿qué dice la gente? Este es muy liso, muy conchudo, ¿sí? Muy liso, muy conchudo, porque cuando yo llego a una casa no paso de la sala, a no ser que los dueños de la casa me digan, Padre John Mario, siga. Entonces yo sigo. Pero si voy entrando de una vez a la cocina, ay, tengo una sed que tienen en la nevera, ¿qué jugo hicieron hoy? La gente dice, anda, pero el Padre sí es liso, sí es confianzudo, sí es conchudo. Claro, ¿y qué pasa muchas veces con la comparación que nosotros le decimos a Dios? Tú quédate en la sala, pero en la habitación donde la parte de intimidad sexual, allá no. Pero en la parte donde manejamos lo económico, allá no. Tú quédate en la sala, a lo sumo en el comedor. Pero tú no entras ahí, no entras al banco. Dios no entra al banco. No es Jesús el Señor. O Jesús es el dueño de todo o no lo es de nada. Porque eso sí, en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, otro texto. Apocalipsis 3, 20. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, 20. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien, ¿qué dice ahí? Oye mi voz y me abre. Si me abre, yo entraré y cenaré con él. Pero Jesús toca y uno le abre. Si no le abres, él no tumba la puerta, porque los que tumban la puerta son los ladrones. Y Dios no actúa como ladrón, Dios actúa como un caballero. Si tú le abres la puerta, él entra. Si tú no le abres, estoy a la puerta tocando. Y si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Pero tú tienes que abrirle. Entonces, también sería muy importante que ustedes como matrimonios se preguntaran, tú a tu esposa y tú a tu esposo, mujer, esposo mío, tú y yo le hemos abierto la puerta del corazón y de toda la vida a Jesús, o tenemos todavía algunas áreas vetadas para Él. Tercera idea sobre este elemento de manejo de las finanzas según Dios. El tercer elemento es algo que se llama
el principio de la mayordomía. ¿Cómo se llama? El principio de la mayordomía. Tenga la bondad de buscar en las Biblias el capítulo 2 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Capítulo 2, versículo 15. Génesis, capítulo 2, versículo 15. A ver, ¿qué dice? Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dijo esta orden. Escuchen. Génesis 2:15. Muy bien. Cuando Dios el Señor puso al hombre en la tierra, ¿para qué? Cultivara y cuidara. Dios puso al ser humano en la tierra para que la cuidara y la cultivara. Muy importante estos dos verbos. Dios puso al ser humano en la tierra para que cultivara la tierra y para que la cuidara, para que la cultivara y para que la y para que la. ¿Qué cosas implica cultivar? Trabajo, esfuerzo. O sea que el trabajo no es un castigo de Dios. Dios nos puso para cultivar. Y para cultivar hay que esforzarse, hay que trabajar. Tener paciencia, porque siembras y el fruto se demora su tiempo. ¿Sí? Hay que tener perseverancia, sacrificio. Eso Dios nos puso para cultivar. Pero cuando se cultiva, ¿qué se obtiene? Frutos. ¿Y para qué sirven los frutos? Para alimentarse. O sea que el trabajo nos ayuda a tener una vida. Pero también nos puso Dios para que cuidáramos. Cuidar la tierra. Cuidar es no destruir. Cuidar es no dañar. Hoy que se habla tanto del tema ecológico y el Papa Francisco habla tanto de la casa común. Cuidar. ¿Ustedes creen que todos los que estamos, la selva que se está talando en la Amazonía para sembrar de coca, eso no es cuidar? Dios nos ha puesto para cultivar y cuidar. ¿Qué significa eso, mis amigos? Ese es el principio de mayordomía. Es decir, nosotros no somos los dueños de nada. Somos simplemente, ¿cómo se le llama a la persona que cuida una finca? Un mayordomo. Un mayordomo. Ese es el principio de mayordomía. El dueño de la finca es Dios. Nosotros se la administramos. No somos los dueños, somos administradores. Eso se llama principio de mayordomía. No somos los dueños, simplemente somos administradores. Y eso lo podemos decir de todo. Por ejemplo, el cuerpo no es mío. Yo se lo estoy administrando a Dios.
esta mujer no es tuya. Tú se la estás administrando a Dios. Es decir, cuidando y cultivando. Y este hombre no es tuyo. Tú se lo estás cuidando para Dios. Y tus hijos no son tuyos. No eres el dueño de tus hijos. Uno dice, mis hijos. Es verdad, es un lenguaje. Pero tú no eres el dueño de tus hijos. El auto, uno dice, es mi carro. No es tuyo. Pero si yo lo compré, Padre, pero es que todo lo que tú produces es de Dios. Dios es el dueño. Yo solamente se lo estoy administrando. Y además Dios es un dueño exigente. ¿Recuerdan ustedes que hay una parábola que dice, Dios se parece a un hombre que se fue de viaje, pero cuando se fue a ir de viaje, llamó a sus trabajadores y le dijo a uno, a ti te doy 20, a ti te doy 10, a ti te doy 5, a ti te doy 1. Al cabo del tiempo volvió y le dijo al de 20, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, lo puse a producir. Aquí tienes tus 20 y produjo 20. Y Dios le dijo, siervo fiel, bien, parcero. Pero luego fue donde Dios, donde el que le había dado 10. Y le dijo, ¿cuánto te di a ti? 10. ¿Dónde está? Señor, tú me diste 10, aquí están otros 10. Y le entregó 20. Y el Señor le dijo, muy bien, siervo fiel y bueno, para el cielo. Luego fue donde el 5, lo mismo. Pero fue donde el que le había dado 1. Y le dijo, ¿dónde está lo que te di? Y él le dijo, Señor, como yo sé que tú eres exigente, puse debajo del colchón eso que tú me diste, 1. Aquí está lo que me diste, 1. Les pregunto, ¿él fue honesto o no fue honesto? Sí, fue honesto. Fue honesto porque le dieron 1 y ¿cuánto devolvió? 1. Él fue honesto. Me diste una cualidad, me diste un talento, me diste una riqueza. Aquí está. Él fue honesto. Guardó todo debajo del colchón. Y el dueño le dijo, mal empleado, perezoso, no hiciste bien tu labor. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios cuando nos da talentos nos los da para que nosotros los hagamos producir. Para que nosotros hagamos producir. Porque Dios es exigente. Entonces Dios te va a preguntar no solamente, oye, ¿cuántos hijos te di? 2. ¿Y cómo? No, pues ahí no. ¿Los educaste bien o no? ¿Fuiste buen ejemplo o no? Bueno, más o menos. No, no fuiste un buen siervo. Porque Dios es uno que exige. Ese principio de mayordomía, ¿qué quiere decir? Nosotros somos simplemente administradores. Pero todo es de Dios. Y a un administrador, ¿qué se le pide? Que haga producir lo que se le entrega. Las cualidades, los bienes, la riqueza, las bendiciones materiales, espirituales que Dios nos ha dado. Tú eres solamente administrador. No eres el dueño. Eso a mí me da tranquilidad, pero a la vez se vuelve muy exigente. Me da tranquilidad, pero a la vez muy exigente. ¿Por qué?
porque yo sé que no es mío, pero sé que tengo que dar cuentas. Y es que cuando yo me muera no solamente me van a preguntar si fui a misa los domingos, sino que cuando yo me muera me van a preguntar, te di una esposa, ¿la hiciste crecer como mujer, como persona? Te di un esposo, ¿lo hiciste crecer como hombre, como persona? Eso es el principio de mayordomía. Responder por lo que Dios me ha dado. Entonces, el principio de mayordomía quiere decir, no somos dueños, somos administradores. ¿Le estás administrando bien a Dios tu profesión? ¿Le estás administrando bien tu casa a Dios? San Juan Eudes, el fundador de los eudistas, decía, las casas de los sacerdotes deben ser no un cochambre, porque en esa casa habita Jesús y María. Porque hay casas que yo creo que Jesús y María dicen, yo no entro a esa porqueriza. No se trata de tener riqueza, sino de tenerlo todo bien. En estos días me llamó la atención que vi una conferencia por ahí y decía, principios para tener un día exitoso. Primer principio, cuando te levantes, tiende la cama. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Decía, cuando tú te levantas y tiendes la cama, estás teniendo control sobre el espacio que está a tu alrededor. Administrarle a Dios todo lo que nos ha dado. Ahora, cuarto punto, ¿cómo se le administra a Dios lo que nos ha dado? ¿Cómo se le administra a Dios lo que nos ha dado? ¿Cuáles son los principios de la prosperidad? Este es el cuarto punto. Primer punto, Dios nos quiere prósperos. Segundo punto, Dios es Dios de todo mi ser. Tercer punto, principio de mayordomía. Cuarto punto, ¿cuáles son los principios para llevar una vida de prosperidad según la Biblia? De acuerdo a lo que hemos dicho, yo les voy a dar a ustedes como 4 puntos. Este cuarto punto se divide en 4 puntos. A mí me formaron cuando estudié filosofía en una cosa que se llama lógica formal y matemática. Y me enseñaron a crear un discurso. Primero, segundo, en cuántos puntos se divide el segundo, el cuánto, ¿sí? Porque la mente capta así. De este cuarto punto, principios para la prosperidad, según la palabra de Dios. Primero, sea honesto, sea correcto. Cuando a mi padre le dio cáncer de vejiga, y le dio cáncer de vejiga por ser fumador de cigarrillo. Y a mi papá, cuando lo operaron, le hicieron una operación hace años, hace como 30 años, que solamente la hacían en ese momento en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Y era que a mi papá le sacaron la vejiga y del intestino le reconstruyeron una nueva vejiga. Mi papá duró un mes como con 8 catéteres, porque por un lado le entraban líquidos, por otro lado lo limpiaban, porque el tejido del intestino es un tejido muy sucio. Pero resulta que a mi papá le dio peritonitis. Y entonces a los 15 días
se le rompió parte de la operación. A mi papá lo iban a meter de nuevo al quirófano. Yo estaba de párroco en Medellín, de la parroquia del Minuto de Dios, y mi mamá no dejaba meter a mi papá al quirófano. Mi mamá les decía a los doctores, no lo metan hasta que no llegue el hijo mío que es sacerdote, porque yo quiero que el esposo mío entre al quirófano con la bendición de su hijo sacerdote. A mí me llamaron a la parroquia, el papá está muy mal, lo van a volver a operar, yo salí volado. Cuando llegué al hospital, ya el médico me dijo, estábamos esperando 2 minutos más, porque si no lo operamos ya, su papá se nos muere aquí. Y mi papá les dijo, déjenme 1 minuto con él, conmigo. Y me dijo, mijo, le voy a decir una cosa. En el cajón tal del escaparate de la pieza está todo lo que nosotros tenemos. Mi papá era exageradamente ordenado. Y segundo, me dijo esto, mijo, no le debo a nadie, ni nadie me debe. Todo está al día. Deme la bendición, mi hijo, para que me opere. Yo le di la bendición y se llevaron a mi papá. Duró yo no sé cuántas horas. Bueno, mi papá salió después de eso y duró como 3 años después. Mi hijo, no le debo a nadie, nadie me debe, estoy en paz con todo el mundo. Sé honesto en tus cuentas. Dios no bendice la deshonestidad. Si tú tienes un negocio, sé honesto en tu negocio, aunque todo el mundo diga que es una pendejada hacerlo, porque si eres deshonesto ganan más. No. Sé honesto. Presenta tu declaración de renta y sé honesto. Que yo no voy a pagar el impuesto al IVA porque se la roban. A ti no te importa si se la roban o no. Tú cumple con tu función. Yo di este mismo curso a un grupo que se reúne en esta casa de oración, pero me demoré como 1 mes. Esto que les estoy resumiendo en 1 hora, se lo di en 1 mes. ¿Y cómo van a ver ustedes que cuando llegamos a este tema, alguien dijo, padre, entonces yo que tengo un contrabando en mi casa estoy obrando mal? Y yo le dije, pero tú eres del grupo de oración y tú vienes al Minuto de Dios hace ¿cuántos años? 10 años. ¿Cómo tienes tú un contrabando de luz? Sé honesto, sé correcto. Primer principio de prosperidad. Segundo principio, sé organizado. Organiza tus finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Libérate de las deudas. Libérate de las deudas en cuanto sea posible. Segundo, ahorra. Quienes manejan finanzas dicen que uno debe destinar de 8 a 10% de sus ingresos para un ahorro. A veces se puede, a veces no. Pero haz un ahorro, porque no sabes lo que vendrá mañana. Tercero, cuida tus inversiones y de una manera especial aprende a manejar los créditos y las tarjetas de crédito. En cuanto sea posible, no las tengas. Y en cuanto sea posible, si tienes que usarlas, jamás endeudarte con con lo que supere tu capacidad de pago. Porque una tarjeta de crédito mal manejada
lo empobrece a uno. Porque los bancos te dicen cuando te la van a dar, no se preocupe, eso usted la va a pagar. Después, cuando tienes una deuda, vea, se la montan. Cuarto, haz un presupuesto. La mayoría de la gente uno le pregunta, ¿cuánto dinero te entra a ti? Muchos saben. ¿Y cuánto te gastas? La mayoría no saben. La mayoría no saben en qué se gastan. Pero si yo di la plata, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Haz un presupuesto. ¿Cuánto nos entra? Si trabajamos los dos, ¿cuánto nos entra? Sin esconder nada. Porque hay gente que me dice a mí, yo no le digo a mi esposa cuánto me gano. Y yo le digo, oye, ¿y tú compartes tu pene con tu mujer? ¿Sí? ¿Qué es más importante, el pene o el bolsillo? Es más íntimo el pene. ¿Y tú compartes lo más íntimo y una cosa superficial? No. Yo personalmente pienso que entre los esposos deben saber cuánto se gana el uno, cuánto se gana el otro y en qué no lo gastamos. Pero hay que hacer un presupuesto. ¿Cuánto nos entra y cuánto nos gastamos y en qué? ¿Y en qué? Pero si uno no hace un presupuesto, vive la vida desordenada. A los sacerdotes de mi comunidad nos exigen tener un presupuesto. Yo tengo que pasar un presupuesto al superior mío y al ecónomo mío. Y el superior me puede decir, no estoy de acuerdo con esos gastos. Yo soy el superior, pero yo tengo otro que está por encima de mí. Y a los que están bajo mi cuidado, cuando me pasan el presupuesto, yo le digo, no, esto está muy elevado. No puedes gastar tanto. Como una familia. No podemos comprarnos una nevera, un nevecón de 12 millones de pesos porque nos vamos a pasar toda la vida pagándolo. Hay que hacer un presupuesto, ¿sí? Y quinto, diferencia entre lo que es necesario y accesorio. Diferencia entre lo que es necesario y accesorio. Si algo no es necesario, no lo adquieras. Si algo es un lujo, se puede posponer. Sé organizado. Tercera, principio para la prosperidad. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay tres maneras de darle a Dios lo que le corresponde. Primera manera, la limosna. ¿Qué es la limosna en la Biblia? La limosna en la Biblia no es lo que tú le das al muchacho que te limpia el parabrisas y que uno pelea siempre que se lo limpia, porque ¿por qué no preguntas primero? Que le echan agua desde lejos con ese jabón que le mancha a uno el carro y uno está estúpido y uno le echa todos los madrazos del mundo. Ay, yo doy una limosna. Eso no es limosna. Limosna es la ayuda que yo le doy a una persona que lo necesita. Puede ser un amigo, un familiar, sin hacer mucha laraca. Voy a ayudar a un sobrino que necesita pagar la universidad, le doy a dar un poquito. Ayuda, y ayuda a los pobres. Eso se llama limosna. Ayuda a los necesitados. Porque el mundo no está tan pobre solamente por las estructuras de pobreza y de injusticia que tenemos, sino porque nosotros no compartimos. Periódicamente, revisa tu closet
Y lo que hace 3, 4, 5 años no usas, ya no lo vas a usar. Comparte, que hay lugares donde reciben ropa y la venden más barata, ayuda. Primera forma, limosna. Segunda forma, ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Aquí recogemos cada reunión una ofrenda. Gracias a Dios en las iglesias hemos dejado de decir limosna a lo que se recoge los domingos. Eso no es limosna. Limosna es lo que yo doy a una persona necesitada. Ofrenda es lo que yo doy en tiempo, en servicio o en dinero voluntario para ayudar a la extensión del reino de Dios. Por ejemplo, lo que ustedes hacen coordinando el grupo de esposos es una ofrenda. Ustedes no cobran por eso, lo hacen de gratis. Es una ofrenda, es una ofrenda. ¿Por qué? Porque dedican tiempo, porque dedican algo para ayudar a la obra de Dios. Hay personas que ayudan en la iglesia, que dicen, Padre, aquí hay gente que dice, Padre, yo tengo una pinturita, vamos a pintar esto, Padre, yo puedo regalar un aire, Padre. Eso es una ofrenda. Y tercera manera de dar al César lo que es del César, el diezmo. La limosna es voluntaria, la ofrenda es voluntaria. En la Biblia el diezmo es obligatorio. El diezmo le pertenece a Dios. Y en ese presupuesto que yo hago de mis entradas y mis salidas y mis gastos, después de hacer el presupuesto, hay dos maneras. Uno, el 10% de todo lo que recibo. Dos, el 10% de lo que me queda después de distribuir mis gastos. Pero el diezmo en la Biblia no es una sugerencia, es un mandato. Y a mí a veces me ha pasado, hermanos, que hay gente que me dice a mí, Padre, me ha pasado muchas veces, Padre, ore por mí porque nuestro negocio no arranca, vamos de mal en peor, y yo empiezo a orar y yo a veces he sentido que el Señor me dice, pregúntele si diezma. Y yo al principio era, no, yo no soy capaz de preguntar eso, me da pena. Y sentía que el Señor me decía, pregúntele si diezma. No, yo no. Pregúntele usted, yo no. Últimamente me he vuelto más lanzado y le digo a la persona, ¿usted diezma? Y me he encontrado cosas como esta, Padre, yo en un tiempo diezmaba, pero cuando me empezó a ir mal, dejé de diezmar. Ahí está. La parte de Dios es de Dios. Esa parte no es negociable. No es negociable. El diezmo es de Dios. Y yo se los puedo asegurar, mis hermanos, que a quien diezma nunca le faltará lo necesario. Es una ley de la palabra de Dios. ¿Ah? Lo que es de Dios, es de Dios. Nosotros en la iglesia nos da miedo hablar de diezmo porque nos dicen, ya parecen protestantes. Yo le digo, yo no sé si pareceré protestante, pero eso está aquí en la Biblia. Entonces hay gente que me dice, pero en mi diócesis dicen que debe ser un día de salario al año. Yo le digo, ese es un mandato de la iglesia, pero ese mandato la iglesia lo puso por la dureza del bolsillo de nosotros. En Italia, por ejemplo, cuando una persona presenta la declaración de renta, hay un rubro que dice, hay un 8% libre. ¿Usted a qué destina ese 8%? Unos dicen, lo dedico a los hogares de niños, pero los católicos dicen a la iglesia católica. Y el Estado, cuando recoge ese rubro, lo tiene que entregar a la iglesia católica. Bueno, el diezmo es
de Dios. Al César lo que es de César. Y haga prueba en el libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a buscar el libro de Malaquías. Libro de Malaquías que está por allá en la mitad de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 13. Escuchen esto tan tenaz. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antecesores y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador, lo dice el Señor. Palabra de Dios. Dice el Señor, pónganme a prueba. Pónganme a prueba. Usted con su esposo, con su esposa, hagan su presupuesto y digan, este es nuestro diezmo. Lo vamos a llevar o a la parroquia, o a la curia, o a la emisora. Y tú dices en tu palabra, Señor, que te pongamos a prueba. Y yo lo pongo en un sobre y digo, Señor, tú dices en tu palabra, ayúdame a recoger esto. Gracias, amigo. Tú dices en tu palabra que te pongamos a prueba. Te pongo a prueba. Y verán ustedes. Diezmenle a Dios y verán las bendiciones. Y la cuarta principio, el cuarto principio de prosperidad está en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 a 20. Libro del Deuteronomio, capítulo 8, del versículo 11 a 20. Dice, tengan mucho cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les ha ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en sus buenas casas que hayan construido, y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, donde no había agua. Versículo 17. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza
la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes el pacto que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Palabra de Dios. El Señor dice, cuarto punto, cuando les vaya bien, cuidado con el orgullo. Cuidado con decir, nosotros somos unos berracos y nosotros somos los que conseguimos esta casa. No se les olvide que el Señor fue el que les dio las fuerzas, las inteligencias y las capacidades para hacerlo. Cuidado que la riqueza embota la mente y el corazón. Y no se olviden del Señor su Dios. 4 puntos les he dicho. Primero, Dios quiere que seamos prósperos. Segundo, Dios es el dueño de todas las áreas de mi vida. Jesús es el Señor. Tercero, principio de mayordomía. Yo le manejo a Dios todo. Cuarto, principios para la prosperidad. 1, sé honesto. 2, sé organizado. 3, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuarto, no te olvides del Señor tu Dios y no se llene tu corazón de orgullo. Amén.